increíble, tenedores. Ahí la tenés. Dale primer plano, dale primer plano, ahí, dale primer plano, dale. Te estoy reventando. Escúchame, esto de familia Judith de Rosario, lo voy a introducir. Qué trucha, qué trucha. Ahora sacar la cama para otro lado en este momento es cuando voy a salir. Listo, ya está. ¿Acá? Ahora, listo, total. Bastante, podemos llamarle así, amplio, porque dedicar un libro de esta temática es difícil. Recuerdo el libro anterior, Clave de las Profecías, se lo dediqué a don Pedro Romario, y quise dedicárselo a todos estos nucleamientos, grupos, personas, que en estos últimos 2 o 3 años sufrieron tanta persecución, ¿no? por quizás elevar su conciencia del común, de los esquemas comunes de toda sociedad. Yo sé que los cambios que estamos viviendo son tan enormes, que si alguien, supongamos, un ingeniero en mecánica de 1910, 1920, 1930, hoy tuviera un poco nada más de concepto respecto a la electrónica, hacia los microchips, hacia toda la tecnología cibernética, yo les digo que no podrían llegar a entender de qué se trata. Es tan grande el cambio. Nosotros lo estamos viviendo, entonces a veces es como que no nos damos cuenta. Y estos cambios involucran una nueva concepción de ciertas manifestaciones, fenómenos que hemos vivido como raza por miles y miles de años.
Yo he dicho acá en más de una conferencia que cuando comencé mi experiencia de contacto, sin buscarla, ese contacto se dio, yo no podía relacionar lo que podemos llamar ángeles ayer, extraterrestres hoy. Eso era como si fuera una locura, ¿no? Pero tuve vivencias muy fuertes. Quizás una fue cuando por primera vez percibo este dibujo del programa, ¿no?, que le hemos entregado. Esta es una canalización telepática. Yo voy cruzando la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, todo se disuelve a mi alrededor, o sea, no veo nada, pierdo el estado de la conciencia, voy cruzando, estaba trabajando, y viene a mi mente esta imagen y el rostro de una persona que lo iba a dibujar. Cuando voy al FUPEC, esta señora se llega al FUPEC, la señora ya mayor, Emilia Cosa, y le digo, ¿no?, lo que me había pasado, que había visto una imagen y que ella le iba a pintar o dibujar. Me dice, no, Dante, es imposible, yo lo que hago son para manteles o para servilletas, dibujos pequeños, flores, cosas muy, muy elementales, yo no soy dibujante. Le digo, mirá, pasó esto tan fuerte, cuando me veo del otro lado de la 9 de julio, y la imagen esta que veo, representando el Cristo cósmico, la nave de la Confederación, los símbolos. Entonces, vos tenés que escuchar lo que yo vi y lo vas a poder pintar. Le planteo el dibujo y a los 3 días ella me lo trae dibujado, sin pintar. La pintura después se hace para la tapa del libro. Las simbologías, la estrella de David, la cruz de lados iguales, el símbolo de Quetzalcóatl, el Buda, el símbolo de Astaro, de la Confederación, todas irradiando hacia el planeta Tierra. En el planeta Tierra, los puntos cardinales, la figura de un ser que para muchos es Jesús el Cristo, detrás de una nave. ¿Qué puede simbolizar todo esto? Cuando recibo el dibujo, realmente no tenía demasiados conceptos o conocimientos respecto a ese plan cósmico que hoy quiero hablar con ustedes. Pasaron los años, pasaron las experiencias de contacto. Tuve la oportunidad de vivir, creo que lo más grande que puedo haber vivido en observar. Si uno dijera que vio Dante, vio un platillo, eso, por más que sí, los he visto, eso no es nada comparado con esto otro. Cada vez que al principio, sin saber, sin conocer, sin tener demasiados argumentos sólidos, más que vi tal cosa, viví tal cosa, el haber visto una esfera de luz descendiendo del cielo físicamente, 9 personas, y dentro de esa esfera, que luego es como un óvalo, la figura de un ser con túnica, y esto acá detrás de la quebrada de Copacabana, detrás del Cerro Pajarillo. El lugar no importa, porque fuimos convocados ahí, como la convocatoria pudo haber sido otro lado. Pero cada vez que yo recordaba lo que había visto, eso me dio fuerzas para seguir, aún sin comprender lo que con el tiempo, lento y paulatinamente, fui entendiendo. Posteriormente, otra cosa que podemos decir llegó a generar una gran clarificación es un disco plateado que se pone sobre mi cabeza arriba en el cielo, ¿no?, y otras personas que estaban conmigo, y genera como un destello de luz, como si fuera un flash. Nosotros estábamos leyendo, había un fueguito prendido, y en ese instante me transmiten la concepción de la existencia de un plan cósmico. ¿Cuánto duró el flash? Lo que puede durar el prender y apagar el flash de ustedes de una máquina de fotos. Y en ese tiempo yo recibo una serie de información respecto a la existencia de un plan cósmico generado por la jerarquía intergaláctica y espiritual. Pasa el tiempo y en otro contacto en el dique de los Alazanes, estos son puntos claves, ¿no? Fueron puntos claves
por todo lo que generó eso en mí. Éramos dos en esa experiencia, el llamado lo había tenido yo, pero al decir en Buenos Aires, al avisar de ese contacto, otra persona se acerca, dice, o sea que estaba en el grupo, que él también había recibido el contacto de ir allí, que ese era el lugar, el dique Los Alazanes, bueno. Pensé que podía ser. También pensé en que iba a ir solo y cuando de pronto había alguien más que venía, la inseguridad que muchas veces nos da el temor. Este amigo viene y en un momento determinado tenemos una experiencia donde las páginas de un libro se abren. Ese libro era la Biblia y queda clavada en Nabucodonosor cuando el rey le pide a Daniel que le descifre el sueño y Daniel se refiere a la alimentación, a cómo debía crecer en los aspectos de alimentación para poder aumentar su percepción. Y ahí además, en esa experiencia recibo también indicaciones sobre la preparación. Así fue pasando el tiempo y en distintos contactos y en síntesis, lo trato de explicar en estos dos tomos. El primer tomo ya está editado, el segundo va a estar en abril. Y en síntesis les voy a decir que el planeta Tierra, por su ubicación en el sistema solar, se ve permanentemente alterados los ciclos sucesivos de evolución, producto de incidencias gravitatorias que se generan alrededor de lo que los hoy astrónomos llaman nubes de Oort. Esa nube de Oort es como una especie de membrana, como si tuviésemos el ejemplo de un huevo. Todo lo que está dentro del huevo es el sistema solar, el Sol y todos los planetas. La cáscara del huevo es la nube de Oort, con la diferencia que la nube de Oort es polvo cósmico, piedras pequeñísimas y grandes rocas no unidas entre sí. Son fluctuantes y están sostenidas por un campo de gravitación que se inicia con la conformación misma del sistema solar. Esa nube de Oort recubre todo el sistema y el sistema en sus traslaciones en periodos de tiempo que oscilan entre los 14 y los 28.000 años, en 2 ciclos, sufre problemas de gravitación. Nuestra galaxia se mueve y está unida a otras galaxias por medio de vectores de fuerza gravitatoria. Esos vectores de fuerza y el movimiento genera la excitación de la nube de Oort. Cuando esa nube es excitada por campos de fuerza, desprende materia hacia el espacio exterior o hacia el espacio interior. Cuando la materia va hacia el espacio interior, comienza un proceso de aceleración. Muchas veces, pequeños cuerpos, pequeños meteoros se desintegran al ingresar en los planetas, en los primeros planetas del sistema o en los últimos. En otros casos en la atmósfera terrestre. Pero hubo muchos casos en donde esos grandes aerolitos hicieron impacto con la Tierra, modificando su eje en formas reiteradas. Por el otro lado, la vida en el universo, los hermanos mayores me transmiten que dentro de nuestro cuadrante, ya no galáctico, sino intergaláctico, la vida se ha desarrollado de forma antropomórfica, humana, humanoide, en un alto porcentaje. Y dentro de nuestra galaxia, más del 95% de los sistemas que han creado algún tipo de civilización tecnológica son de conformación antropomórfica humana. Esto no quiere decir que tengan que ser iguales, exactamente iguales, pueden ser distintos, pueden ser más altos, más bajos, cabeza más grande, ojos alargados, no tener ojos. O sea, hay una serie de variables que se pueden dar, pero tienen tronco, cabeza, extremidades y son de conformación humana humanoide.
La Tierra, como otros sistemas, basados en sus estructuras en el carbono, hidrógeno, nitrógeno, pudieron generar formas de vida que partieron desde las unicélulas con procesos de cientos de millones de años de evolución, en donde a través de la radiación ultravioleta, a través del polvo cósmico, a través de los aerolitos, a través de distintos tipos de energía, fueron mutando, variando sus formas, hasta generar formas más amplias y más complejas. En estos sistemas, como el nuestro, la vida humana es una forma que se desarrolla naturalmente. No es necesario venir a generarla, se desarrolla naturalmente, porque se van partiendo las estructuras conformantes hasta generar, por ejemplo, la vida humana. Lo que sí ha ocurrido es que esa vida humana no podía desarrollar una civilización, porque producto por estos cambios planetarios había sufrido destrucciones en una forma muy seguida en algunos casos, a veces en periodos que no pasaban los 14.000 años, y otras veces de pronto pasaban 90 o 100.000 años y recién se producían los cambios, con los cuales las humanidades volvían a prácticamente empezar de cero. Hace 20.000 años, la jerarquía intergaláctica había observado esas variables en la Tierra. No en todos lados es igual, pero acá se estaba produciendo reiteradamente. Entonces se decide generar una manipulación del Homo sapiens de la Tierra para introducirle 23 cromosomas provenientes de un árbol genealógico evolutivo humano, pero superior, para producir un aceleramiento del proceso evolutivo de la raza, o sea, humana de la Tierra, del Homo sapiens. Se toma un ser ya existente y se genera una inseminación artificial por la cual nace un nuevo hombre, al cual se lo llamó Adán el primero, y luego otros que se interrelacionaron durante más de 6.000 años, estuvieron en un lugar muy específico, en la Mesopotamia, y debían esta raza ser custodiada por seres superiores, que lo único que debían hacer es observar su desarrollo y custodiarlo. Paralelamente, los núcleos del Homo sapiens oriundo, natural, sin la cruza adámica, prácticamente desaparecía sobre la faz de la Tierra. Pero acá es donde ocurre algo que complica este plan cósmico. Los seres que debían custodiar a la raza adámica, en vez de seguir solo observando neutralmente como observadores, descienden y conviven con nosotros durante un periodo de varios miles de años. Conforman civilizaciones no tanto tecnológicas, sino más bien la unión de ellos con los humanos de la Tierra generaron seres con grandes potenciales biopsicoenergéticos. Cuando, pasado un periodo de tiempo prolongado en donde esta coparticipación existió, los mismos generadores, los Elohim, los creadores, cuando comprueban esto, se genera un conflicto grande entre los sistemas fundamentalmente de las Pléyades, la estrella Vega, contra la nebulosa de Orión. Cuando este conflicto se produce, se decide a su vez restablecer el equilibrio perdido en la Tierra. Por un lado, se había desbordado todo el proceso que se pensaba llevar a buen término, o sea que antes que volviese a haber un cambio planetario, se iba a ayudar a la raza humana porque esto iba a ascender a lo que se llama conciencia cósmica. Como ese cambio se avecinaba y la cruza genética se había producido con los Oriones, que no es adámica, es Orión, entonces se decidió alertar a aquellos cuyos memoria genética, biológica, evolutiva estuviera más directamente vinculada a la raza adámica. Ese cambio se aproximaba, se alertó en todo el planeta a distintos núcleos adámicos y otros que no lo eran y que captaron el llamado, fueron ayudados, y esto se conoce o ha quedado registrado como el Gran Diluvio Universal. Este acontecimiento planetario existió, fue recogido por casi todas las culturas planetarias. Uno de los capítulos lo dedico exclusivamente a hacer ese análisis, los distintos nombres con los cuales ese continente
se llamó las distintas culturas planetarias, cómo es que se referían a los creadores, cómo se refirieron a ese continente perdido que algunos llamaron Aztlán, Astralán, Atlán, Tapalelián, Atlán, Atlantica, Atalaya, Atalantes, o sea, distintos nombres que culturas como los griegos, romanos, fenicios, cartagineses, egipcios, babilónicos, sumerios, nórdicos, celtas, españoles, berberes, árabes, guanches, vascos, aztecas, mayas, toltecas, tribus de América del Norte, Central y Sur, hicieron referencias. Por otro lado, las crónicas antiguas registran este acontecimiento. Desde la misma Biblia, la Torá, el Corán, inscripciones asirias babilónicas, inscripciones sumerias, asirias y babilónicas de Asurbanipal, el Corán, como lo dije, leyendas galesas, el Brahmahat y el Mahabharata hindú, las Puranas de la India, el Edda noruego, y estoy haciendo solo una síntesis de algunos de estos escritos antiguos que detallan ese gran cataclismo. Leyendas irlandesas, tradiciones aztecas y toltecas, tradiciones aztecas, toltecas y chimecas, tradiciones mayas, el Popol Vuh, el Chilambalam, leyendas tribales de los chibchas, leyendas tribales de los hurones, leyendas tribales de los Mandal de Norteamérica, los Sioux de Dakota, leyendas tribales de los Hopi de Norteamérica, leyendas tribales guaraníes, leyendas tribales de los Tulsacolas de Brasil, leyendas esquimales, leyendas tribales de los Trinquis de Alaska, tradiciones incas de Sudamérica, leyendas chinas, tradiciones toltecas, etc. Todas describen exactamente lo mismo. A su vez, hoy en día las investigaciones arqueológicas, la interpretación de algunos libros antiguos, libros sagrados, también nos alertan de esa problemática que existió en donde los llamados hijos de Dios, los ángeles, descendieron a la